Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso punto Salomón o espuma de mar. Miren qué lindo. Son florecitas que vamos formando con este punto. Miren qué linda. Miren este es con un hilo mucho más grueso. Lo voy a mostrar. Miren. Le hice esa pequeña muestra para que vean. Con él podemos hacer bolsos en este punto con este hilo. Salida de playa, un hilo más grueso. Voy a utilizar este hilo fino para que vean que también se ve lindo para hacer blusas. Miren. Así que les voy a enseñar este. Miren. Esto es una bufanda o un poncho, como le dicen también. Miren qué lindo en forma de florecita. Color negro. Bueno, espero que te guste, así que comencemos. Miren, voy a tejerlo con este hilo fino. Es solo para hacer una muestra. Ustedes utilizan la agujeta y el hilo que tengan que sea adecuado. Es solo una muestra, como les digo. Entonces voy a hacer un nudito para comenzar así. Una cadeneta, entonces ahora sí. Voy a jalar hilo así. Y voy a buscar la distancia que yo quiera hacer el pétalo. Y todas tienen que ser la misma. Voy a buscar hilo. Y con este dedo voy a agarrar este hilo. Este que está aquí. Para que sea más fácil. Y voy a hacer esto. Entonces, ahora voy a buscar por este hilo. Para formar un medio punto así. Y aquí tengo mi primer punto espuma de mar. Repito lo mismo. Es la misma distancia que tengo que tener para formar mi pétalo. Voy a buscar hilo. Voy a agarrar aquí este hilo, y voy a hacer esto. Luego paso así y voy a buscar hilo otra vez para formar un medio punto. Repito, lo voy a hacer lo más al paso más lento para que puedan aprender. Miren que van quedando relativamente del mismo tamaño. Jalo. Busco hilo. Listo. Nuevamente. Jalo. Y aquí. Miren, con este dedo voy agarrando este hilo. De esta manera. Este hilo que está aquí.
Miren qué bonito va quedando. Un hilo bien fino. Es acrílico, pero no importa que ustedes utilicen. Entonces voy a seguir agarro este aquí, introduzco, miren, por aquí, con estos dos lacitos, busco hilo, pueden repetir el video cuantas veces quieran para aprender a hacer esta puntada. Vamos a tejer el ancho, el largo así que queramos de cualquier proyecto que estemos haciendo. Entonces, en esta ocasión le voy a enseñar a hacer en forma cuadrada. Podemos hacerlo también en forma triangular. Miren. Entonces, vamos a hacer un número par más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos 12. Más 1. Así funciona. Entonces vamos a tejer otro más que viene siendo relativamente par, porque 10, 11 y 12, pero este que estamos tejiendo es para subir. Miren. Entonces vamos a comenzar con el par otra vez. Entonces este que está aquí, vamos a tejer otro para comenzar ya a hacer la flor, la linda flor que se hace con este punto. Tejemos uno más. 15. Entonces ahora, por eso es que le digo que es un número impar. Entonces aquí donde hicimos el medio punto, vamos a hacer un medio punto. Comenzamos con este número 1. Seguimos haciendo la misma puntada. 1 y 2. Entonces queda par, pero este no. Por eso es que le digo que es un número par más 1. Porque aquí forma el par, pero aquí no. Este está solo aquí. Este es uno además.
porque este es para darle la altura, este que estoy agarrando. Espero que me puedan entender. Cuando tenga dos espumas de mar, hago mi medio punto aquí. Entonces ustedes van a ir cogiendo el truco cuando vayan viendo la forma. Miren, aquí ya está la formita hecha. Tapar, tapar. Entonces ahora dos también. Dos espumas de mar. Uno y dos. Por cada dos vamos formando. Aquí. Entonces, uno, dos. Vengo aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Siempre donde está solo. Que miren que este está doble y este está solo. Entonces aquí es que vamos a hacer el medio punto. Entonces ahora miren, queda todo par. ¿Vieron? Dos, 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 dos. Aquí hicimos una espuma de mar para subir. Aquí no puedo hacer una espuma de mar, sino un punto alto con una lazada. Es lo que voy a tejer. Así. Entonces ahora voy a tejer una espuma de mar para subir. Y otra espuma de mar, una, para formar la flor aquí. Giro el trabajo, entonces, miren aquí. Esto es lo mismo que hicimos cuando subimos en la primera vuelta aquí. Miren, que hice una espuma de mar para subir y otra espuma de mar para formar esta flor. Entonces ahora voy dos espumas de mar o punto Salomón.
1, voy a seguir hasta que llegue aquí y vuelvo ahora para que el video no se haga tan largo. Entonces miren, llegué aquí al final de esta vuelta, quedó par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un punto alto y voy a enganchar aquí con una lazada para dar altura. Entonces ahora voy a tejer un punto de espuma de mar para subir y un punto de espuma de mar o salomón para formar mi primera florcita aquí. Por eso que le digo que este punto es, vamos a decir, número par, la vuelta que ustedes quieran, más 1. Y luego es entonces que hacemos la altura. Miren. Miren qué belleza. Pares. Y aquí. Podemos tejer también con un hilo más grueso una hermosa bufanda. Como le decía. Qué lindo, miren. Para que se vea la vuelta, debemos hacer, es decir, el punto. Debemos hacer 4 vueltas. Procuren siempre, miren. 1, 2, 3 y 4. De esta manera podemos ver el punto reflejado. Entonces yo voy a seguir tejiendo mucho más puntada para enseñarles cómo quedó. Ya ustedes vieron aquí la muestra, pero voy a tejer un poco más para que vean lo linda de ella. Entonces voy a seguir tejiendo y vuelvo ahora. Miren cómo va quedando. Queda recto en las esquinas, sí, derechito. Miren qué lindo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. En una próxima quiero enseñar a hacer un lazo con este punto, que mientras estuve enseñándole me dio la idea de hacer este punto, este lazo más bien con este punto. Así que en el segundo tutorial va a ser la continuación de este proceso. Así que estés pendiente porque voy a hacer un lazo coquete
con esta idea muy bonita que está de moda para el pelo o para decorar una blusa o una cartera o lo que tú quieras. Así que nos vemos en una próxima. No olvides suscribirte y nos vemos. Bye bye.